Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y hoy, de una manera especial, queremos en nuestro estudio bíblico subrayar el versículo 34. Porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios y Dios le ha dado espíritu sin medida. Miremos un poco dentro del contexto bíblico. Este versículo, queridos amigos, está fundamentando lo que ya afirmamos nosotros en nuestro estudio en los versículos 31 y 33. Nosotros dijimos, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Aquel que acepta su testimonio acepta que Dios es veraz. Y entonces ahora reafirmamos todo lo que dijimos hasta ahí. Porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios y Dios le ha dado espíritu sin medida. La verdad. Y justamente porque viene de Dios, dice. Porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios. Ñande yara remimbo único, ñande yara golambo wa kuishupea lleva. Haupeare haengo temimbo. Entonces, oñe evana de qué cosa? De las cosas de Dios. Y dice, Dios le ha dado espíritu sin medida. Sino que peñan de yara ñe erupive peñan de yara heisea ñande. Ñande yara ñe, ya oí ñande aveya llevo. Bueno, así entonces, si Jesús viene de lo alto, su testimonio es verdadero. Es porque habla desde la plenitud del Espíritu. Peñan de yara homenaje lleva pei, pues tu maranga tu jecobebe, ape jecobebe y beco anga ahí catula, hoy cualca entero eteabe. Habemos arambita que tú peñan de yara, pues tu maranga tú, entero eteabe, muera, oñe, esta peñan de yara iba de coichupe. La cadena lógica, por lo tanto, se cierra envío, palabra y espíritu. Pero después, palabra. Porque ome ñande pe ñande yara pe tu maranga tu rejeve tena pe ñande yara pe tu maranga tu ñandeco angayahuerecoa upeala ome ñande el espíritu que nos renueva. Ese es el sentido y esa es la cadena, queridos amigos, que aquí se muestra. Y por lo tanto, se renueva, ¿verdad?, del espíritu del hombre, se crea esa nueva vida. La famosa palabra que nosotros ya hemos reflexionado, el shaliach, que es el enviado, con el ruaj, que es el espíritu de Dios que aletea sobre las aguas, sobre el espíritu. Ese es el aliento que nosotros recibimos por medio de la palabra. Y Él es la palabra. Desde un sentido teológico, queridos amigos, no se trata de un profeta inspirado a ratos. De repente, peñan de yara ruaja lleva, peñan de yara petú omongu eta ishupe. ¿Cómo sucede? Y nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los jueces, esos que son llamados por Dios para actuar en un momento oportuno, en un momento adecuado. Dios dice, le infunde el ruaje, el espíritu, para actuar de acuerdo a lo que Dios le dice. En este caso no es así. No se trata de un profeta inspirado de vez en cuando, sino que Él es el enviado que posee el espíritu sin medida. 24/7 dice que añade en Guana. 24/7 ahora el ruaj, el espíritu de Dios. La palabra de Jesús no comenta a Dios. Comentario, sino que oíla ñande yara pues tu maranga tu oíla o comunicada oíla o ñande de su espíritu. Desde un contexto histórico, queridos amigos, en el judaísmo del siglo I, recordemos que se creía que el espíritu había sido dado a los profetas de modo parcial y ocasional, de vez en cuando. Como ya les dije, en el libro de los jueces, capítulo 3, por ejemplo, ustedes pueden mirar del 1 al 11, o mira del 1 al 7, o mira enseguida, vaya va peñan de yara e
en el espíritu, peje coebe del profeta. Le inundó el espíritu del Señor y entonces comenzó a actuar. Pero aquí, queridos amigos, no es de una manera parcial y ocasional, sino que San Juan aquí trae una novedad radical. En Jesús el espíritu no se dosifica, ahí de vez en cuando te lo aparecea, sino que es 24/7. Y lo más lindo, queridos amigos, que esta afirmación sostiene la fe pascual de la iglesia naciente, que Jesús está presente 24/7 en la iglesia. Está presente en el cristiano. Los padres de la iglesia después tenían esa frase tan interesante que hace un resumen de esto, que nosotros hoy, iglesia, comunidad, somos los alter Christi. Somos los Cristos actualmente en la tierra, 24/7. 24/7. Diga tú, entonces ya llevamos vacación, allá en noco, hagan así, etc. Ocasionalmente. Jesús no es un maestro más, ¿verdad? No es un maestro más que aparece ahí, un maestro carismático, sino que es el portador pleno del don divino. Es el criterio último de la verdad y es el que tiene la autoridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, y hoy subrayamos el versículo 34 en nuestro estudio bíblico. Porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios, y Dios le ha dado espíritu sin medida. Queridos amigos, desde un aspecto cultural, antropológico, este versículo nos hace entender que medir era controlar, medir, no medir como un abundar, de abundancia. De un aspecto antropológico, entonces, el texto confronta la experiencia humana de la escasez. Solemos administrar lo espiritual como un recurso limitado. Bueno, problemas y nada, y por eso dice, porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios, y Dios le ha dado espíritu sin medida. Le ha dado espíritu sin medida. El ruaje, entonces, que tiene el cristiano, mirando de un sentido antropológico, lo que nos quiere enseñar aquí este texto bíblico es que la experiencia humana es siempre confrontada con la escasez, ¿verdad? Porque siempre también el Antiguo Testamento, decíamos hace rato, hablaba de una presencia del Espíritu, pero casual. Lleva peña de yara teku y mandu añan de leje, hombu uñan de pe y putumaranga tu peala yan de monguea. Coan ahí San Juan Oberuña debe tener entendimiento y pues humía. Apéate que te ñande ahí ya mindu upona ese allá y cuapona porque estamos en país aguayla cristianos ahí, se cristianos ahí. Pero este ku sapu ante obereco aveñan de yara pues tu marangatula hoy cojan la cristiano y sharamo. Va se vea. Sapu ahí mandu sapu a la Juana la misa sabe. Pero ahí pero vio manoa, ahí mendado, ahí lleva bautizado, pero veo jowa ula misa sabe, te jowa ula celebración sabe. Había otro día, otro 24/7 en Oñande. 24/7 en Oñande cristiano. Había con la
padres de la iglesia, la Iñandejina, la que nosotros somos los Alter Christi, es una gran novedad que introduce aquí el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es que ese espíritu, dice en el versículo 34, es un espíritu que se ha dado sin medida y se upea. Da eiku sape antea. Así que si yo que fuera con ambas eco ñande ñajendu ponana, porque la ñande yara y pono ñande que ese espíritu ha sido dado sin medida. Y entonces la oye ocurrió vente la shehegüicota la cristiano. Se añe comportada como cristiano. Da igual, una vareja, Antiguo Testamento. Hombre ujay ñande, hombre uñande, por ejemplo, en el libro de los jueces. Por ejemplo, Sansón, que está en las Sansores, y dice, de repente, dice, el espíritu, el ruaj del Señor, lo infunde. O pebéjate cuo paga, oñe penúa lleva. Ojeca, con la fuerza de Dios, con el ruaj de Dios. Oñe penú sarambío llevó, pero en nombre del Señor la lleva para liberar a su pueblo. ¿Cuán es de San Juan? No. El espíritu del Señor que se nos ha dado, dice, es un espíritu sin medida, sin tiempo, sin espacio. Óyeme en baiteña, de oye jucuavo paiteña de beñandere coebe. Así es que esta es una teología demasiado importante que nosotros tenemos que entender. Upeaco dice de llana o en todo momento. Estamos hablando, por lo tanto, sobre una experiencia humana de la escasez. Porque estaba entonces o calcularla, y escaso, y chupecuera, guana peñan de yara, pues tu maranga, tu mongu, en mi vana, y chupecuera. O peñan de escaso, anda ya la tu pao, peñan de confesar, ñan de mandu, asa, pues, a peñan de yara, no. El Espíritu de Dios, el Espíritu del cristiano ha dado sin medida. Juan entonces propone otra lógica. Dios no retiene. Dios no es que te da un momento que Dios retiene, o me ende, o veruye, o me ende, o veruye. Ateco jugando ni no, ñande ya anda ahí, ¿veis? El corazón de Dios, leve, aprende a confiar solamente cuando reconoce una fuente inagotable. A ver, ¿veis? Vea cierto. Nosotros tenemos confianza en alguien cuando te da plenamente anda ahí en forma escasa. Peyapope ejercicio mene esta vez peyapope mita ine pe mitandie. Peyapope me guaucho de caramelo, ripe a Jesse, rime. Llega un momento en el cual ya no tiene más confianza en vos. Porque poca, güey. Ereme, va a ser super ripe a Jesse, ereme, ripe a Jesse, pe ipajabe, y carne, onde ahí, avellando pena, me mande, o pala y confianza. A pe se digo, a ver si yo que fuera. El corazón se cansa si es que no hay una fuente inagotable. Opeare con la ñande yara de fuente inagotable. El espíritu es sin medida. Upea la oñeme eva cueñande. Se reconoce esa fuerza inagotable y eso nos da confianza de que anda ahí come egua. Uña de opepe allí ñande. Ome egua. Uña de opepe allí. Ñande la pesa muchas veces la ñande comporta con los demás. La palabra que nace de esa fuente, queridos amigos, no oprime, sino que libera. Porque esa fuente es continua. Y esa fuente me ayuda a confiar siempre porque yo sé que esa fuente está allí. Y esa es la gracia de Dios que siempre se derrama y se nos ofrece, sin medida. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Estamos con el versículo 34, porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios y Dios le ha dado espíritu sin medida.
Upealan que te teña ñemon que está en la centralidad con versículo vemos beuseañan de San Juan. Peñan de Yaro que cuaboa, peñan de Yaro me de es una fuente inagotable. Upean ahí entonces cupo caponcao me ende, y llegó me ende. Eso en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de los jueces, muchas veces nos hablaban cuando los jueces recibían en un momento específico a Oipuruay Upebe la palabra Ruaj, el Espíritu del Señor. En un cierto momento les inundaba a esos jueces que regían a su pueblo y ayudaban a liberarlo al pueblo de la esclavitud, de la negatividad que existía en ese momento, de los enemigos. Hoy pues pero de una manera esporádica. Coabe San Juan y Ñande no. Peñan de Yara o Uma Becueñan de Abuitebe. Peñan de Yara o Yehucuabo 100%. La fuente es inagotable. Y entonces por eso tenemos algunas palabras clave. Primero es la palabra Shaliach. Shaliach, queridos amigos, es el enviado. Es el enviado. Shalach es caminar, ¿verdad? Entonces es el enviado. El Shaliach actúa con autoridad de quien envía. Quiere decir que nosotros somos los alter Christi. Upeare con la Yareco, fuente inagotable, a 100% Yareco. La icatuan esa la ñañe nutri. Ñande upeye, entonces ñañe prende ese, ya güeruña de maera lleva, ya abastece. Personalmente, a peyo lao ñande la ñanoeina ñame ebe ñande la pisacuera. Porque si nosotros no nos abastecemos de Dios, da ya abastecero, na ñañe menjero, beñande yarañero vive. Va el añande y catuta la Shaliach. Va el catuta ñande la ñame. Va esa la catuta ñande la ñañeñandu como si fuésemos unos enviados por Dios. El enviado es el que tiene la autoridad del mismo que le está enviando. Peshen boúa ecuea lleva upeango ave e isenderejota anderejota xererabe. Hande huereco pearera de huereco. Penden boúa ecuerera de la hueru arena. Areicualcata. Así es que 100% tenemos que saber, queridos amigos, que si miramos exegéticamente este texto, Jesús no transmite ideas propias, sino que las palabras de Dios. Pero uva de cuello pea lleva me va más lluvia y lluvia pean de esa la ricualcata y lluvia cuera pean de la de mozarambita o pean de la ecuabota lleva iña cuera ve iña ame un guajeva araco shimboralju un guajeva ara y lluvia cuera lleva pese hay cuan lluvia cuera. Quiere decir que Jesús no trae sus ideas propias, sino que Él está revelando al Padre, está dando a conocer las palabras de Dios. Apello la oñandica tulaña mañana ñañe de la teología. El envío, queridos amigos, garantiza la fidelidad del mensaje. El envío. Es decir, la ñandillara tua, marangatuña nembouro, es Él el que envía. Entonces ese me garantiza a ese profeta que el mensaje que él trae es fiel. ¿Por qué? Porque él ha a la ñandillara tua, tupa, la omboúa que lleva a Jesús, el Shaliach, el enviado. Entonces quiere decir que hay confianza en su palabra, porque sabemos que es Dios. Él no trae su propia idea, sino que está transmitiendo y está pasando lo que Dios quiere que se comunique a los hombres. Es una visión muy importante. Ñandeco upeara pereña y aveína, si yo que upeara. Ñandeco entonces somos también enviados, cada uno en su contexto. Vos siendo papá, siendo mamá, siendo hijo, siendo un empresario, siendo un sacerdote, siendo un obispo, siendo el papa, entero etean. Entonces ñande ñañemboúa ecuebe ñande yarare. Si nosotros somos cristianos auténticos y entendemos este aspecto doctrinal, entonces el Shaliach 100%, alter Christi 24/7. Entonces, sentirse enviado ordena la misión. Pues si hay que poner en la sea peñan de yarare. Y por lo tanto, yo sé que lo que voy a hacer y lo que tengo que hacer es un envío de parte de Dios. Y evita así el apropiarme del protagonismo. Porque sigo la principal, sigo servidor en manos de Dios para transmitir el mensaje. Hay otra palabra que es la esencial, ¿verdad? Que es justamente la palabra ruaj.
Ruaj es aliento, fuerza viviente. Sin medida indica plenitud permanente, no inspiración intermitente. Ruaj, que es permanente, 24 horas sobre 7. Hoy venían de Yara, pues tú maranga, tú venían de Betebe. Y por lo tanto, sin medida implica eso, la permanencia. No es una inspiración intermitente. Poca a poca. Oye, me de, oye, pe allí, oye, me de, oye, pe allí. No. Por eso que desde el aspecto teológico sabemos que esta plenitud sin medida, plenitud de la gracia de Dios, fundamenta la verdad y eficacia de la palabra de Jesús. Vaya, vea. Porque ñandeña confiaba. Cuando ñandeña y cuando pone interés y venían de Yara, pues tú maranga tú en Jajina Pepe lleva como fuente inagotable. Han lo vino como fuente inagotable. O vea, dice entonces ñande, ya tu utan de maese, ña en caramatan de maese lleva. Aupea la interesante la J. Kwame. 24 sobre 7. Y gato janguaisa lleva ñande ya vea. Y de un aspecto bien humano, queridos amigos, es decir, en el sentido antropológico, recibir el Espíritu de Dios sin medida rompe la lógica del miedo y abre a la confianza. Hamba erende que jay ababei, hamba erende que jay baebewi, baerubea. Porque nada la fuente inagotable. Aquí está. Esta es la fuente que te asegura, queridos amigos. No hay un silencio de Dios, sino que hay una continua presencia inagotable del Espíritu del Señor. Espíritu sin medida. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 34. Este día lleva, porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios y Dios le ha dado espíritu sin medida. Usted habla de las cosas de Dios, umía Ñande Ñañemon Estamaguri en los versículos anteriores. Coabe oye reforzagina y viene algo nuevo. Con este refuerzo Yeshua, va San Juan o reforza en la presencia de un Dios que está presente, pero dice sin medida. Su espíritu es sin medida. Vayan de Moeseco, de Yara, a través de su evangelio. En primer lugar, la autoridad de Jesús nace de la plenitud del espíritu. La autoridad de Jesús nace de la plenitud del espíritu. Es decir, 100% ave. Si hay imagina que va a haber 100% OPA y se hay peñan de Yara, pues tú maran a tu 100% viñan de APTP. Y esto es lo que nos da la autoridad. La autoridad para poder enseñar. Ya he curiñan de sape ante poca oñan de ña inspira y mi ya he apea tu da ye cuave valoi cuacue ña no ye angara ka ebo ye tañan de anga peñan de Yara, pues tú maran a tu el ruaj y que tu hanguay se a llevas a EPM algo, no. Ave 24 sobre 7 peñan de Yara, pues tú maran a tu oimo y peñan de APTP. Entonces la autoridad nace de esa plenitud, de esa presencia sin medida del Espíritu. Entonces invita a discernir fuentes. Lo que tenemos que mirar es cuál es la fuente permanente. Vea la yayacana. Hay estilos, porque está con oímos a que la evangelización es el estilo. Ella popea, ella poamoa, esa bucae, puraje, yeroku, nambre, reatrae a guaisa. Eso le podemos llamar querigma, solamente un anuncio. Vea la caure y gato anguaisa la o uva lleva. Pero queridos amigos, el mensaje no termina ahí. El mensaje es desde el momento en el que nosotros comunicamos, queridos amigos. Por eso la segunda enseñanza es que la palabra verdadera comunica vida. No es que solamente informa. Se dan cuenta, queridos amigos, este hilo conductor.
La palabra verdadera comunica vida, comunica lo esencial y lo fundamental, la vida de Dios. No es solamente una información. Simplemente y tener una información. No. Aquí, queridos amigos, hay una comunicación de vida. Hay un tercer elemento, queridos amigos, que es que Dios no dosifica su don. No dosifica, no es en dosis, no es una dosis chiquitita, etcétera, sino que la fe aprende a recibir sin cálculos. Por eso que es sin medida. Nuestra fe, queridos amigos, no es este día se agüerovía, con el onda agüerovía veima. Cuando agüerovía llegue, ape na agüerovía llegue, ape ya ese, no. Queridos amigos, el creer es sin medida. La fe es sin medida. La fe no tiene vacaciones. Si cumpleaños en detalle vi con la gente allí, porque padre, estamos de vacaciones, estamos en enero, estamos en febrero, es lo que sea. Tengo que ir de vacaciones. Nunca andaba la tu paupe, nunca andaba el domingo la tu paupe, nunca andaba a confesar porque estamos de vacaciones. Y antes ya la pegamos anda y por ir las vacaciones, yo que fuera. Y antes ya la pegamos siempre es el estar atentos, alertas en este camino de salvación. Luego, queridos amigos, la cuarta enseñanza es que la misión cristiana participa del envío y participa del Espíritu, no del protagonismo. El protagonismo, queridos amigos, será siempre la fuerza de Dios que actúa. El Ruaj es justamente la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Pero nosotros somos el Shaliach. Y el Shaliach quiere decir el enviado. Y andemos la Imba'uru. Pemba'uru da ahí la protagonista. Ba'uru o Weraja. ¿A qué cosa? A la fuerza del Espíritu. Porque es la fuerza del Espíritu el que va a transformar. Es la fuerza del Espíritu el que va ahora, queridos amigos, a hacer diferente el mundo. A hacer diferente las cosas. ¿Verdad? Entonces, el Shaliach no toma el protagonismo, sino que el Shaliach es el Ba'ruya para que el verdadero protagonista pueda llegar y sea sin medida, gracia sin medida, espíritu sin medida, permanentemente 24/7. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que en la vida diaria, confiar en la abundancia del espíritu libera del control y del temor. Confiar en la abundancia del Espíritu. Confiar en la abundancia del Espíritu. Eso es nuestra vida de todos los días. ¿Por qué? Porque ya antes ya hemos que estamos en la cela poca me en de ahí allí comita vereme y llamo a caramelo chi haré allí haré allí pesan ahí nada la mitad y llega un momento en el cual ya no confía más, porque permita y veañe por una vega tú la pero pues cierto momento entiende y dice la ya puede na guave lleva a joder y guave na guave se mota o me use hoy ve allí a pegar con los coañan en 10 yo que verá muchas veces en nuestra vida de iglesia, nuestra vida de familia ya mota para en la pisabe ya igual ula ya potajanda ya pues política vea tú ni nañañe hemos ahí voy a llevar porque pepe tú ni botado y me mente hoy coña de debe. Así es que, queridos amigos, vamos a reflexionar. Esto nos tiene que liberar del control y del temor. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros damos sin medida, hay una confianza también sin medida en esa gracia que recibimos, porque es fuente inagotable. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.